Muy buenos días, hermanos, buenas tardes, donde quiera que el sol los encuentre. Estamos nuevamente en el Día del Señor para reflexionar en su palabra, para pensar en el mensaje que Dios tiene para nosotros en estos días. Y quisiera decirles que como siervo del Señor, como pastor, me gustaría siempre predicar acerca del amor de Dios, del cariño que Él tiene por nosotros y de su gracia salvadora. Está permeado en el mensaje que siempre damos. Pero hay cosas serias que debemos decir de vez en cuando. Una advertencia a los momentos que nosotros vivimos en esta tierra. Y quisiera que reflexionáramos hoy día sobre un texto que está en el libro de Jeremías. Voy a concentrarme principalmente en el libro de Jeremías. Y Jeremías es uno de mis profetas favoritos por su larga trayectoria de advertencia, de cariño, de admonición para el pueblo de Israel, pero que desgraciadamente el pueblo no escuchó. En el capítulo 6, el versículo 16, Jeremías registra un pedido de parte de Dios hacia el pueblo. Y dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos antiguos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Hay una invitación de parte de Dios a encontrar el camino correcto para alcanzar la vida eterna. Y en estos días, gracias a la tecnología, por un lado, gracias a los problemas que nos aquejan, gracias a las tremendas diferencias políticas, sociales, que existen en el mundo, en este país y en todos los países del mundo. Hay visiones polarizadas acerca de lo que debemos hacer como ciudadanos, como personas y aún lo más triste, como cristianos. Y encuentro que hay muchos y diferentes caminos de vivir la vida cristiana. Pero el Señor dice que hay un solo camino. Quisiera que reflexionáramos en esta situación. Hace muchos años, cuando era un joven profesor, un colega me enseñó y me dijo, mira, en las ciencias sociales debes tener un modelo, una teoría que explique los fenómenos y que los ajustes de tal manera de que puedas explicarlos. Y me sirvió enormemente. Hace poco he estudiado un problema legal entre dos países en profundidad y he descubierto que hay una teoría legal del derecho internacional que explica las diferencias entre uno y el otro y cuál es el camino correcto. Hay para todas las ciencias un paradigma, un modelo, algo que nos dice así se debe estudiar, así se debe ir. Y hoy día nosotros encontramos en YouTube y en miles de mensajes y quizás millones de mensajes, ideas con respecto a Dios, ideas con respecto a la salvación, ideas con respecto al pecado, ideas con respecto a la acción social que el cristiano debe hacer, que divergen completamente, son completamente opuestas a las unas de las otras. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el verdadero camino? ¿Qué debemos hacer? Y aquí hay un detalle interesante.
que quiero que mis amigos y mis hermanos de iglesia puedan entenderlo con absoluta eficacia. Hay un solo camino. Hay una sola forma. El Señor dice, este es el camino, andad por él. ¿Por qué nos perdemos? ¿Por qué nos extraviamos? Y la razón principal del extravío nuestro consiste en seguir nuestras propias opiniones, nuestras propias impresiones y no sujetar nuestra mente a la palabra de Dios. Mire, el profeta Isaías, un poco antes de Jeremías, ya vio la situación de desespero y tristeza y pérdida del pueblo de Jerusalén y dijo lo siguiente: entonces oirás a tus oídos, a tus espaldas, palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Hay un solo camino, hay una sola forma como debemos ir hacia Dios. Y hermanos, yo quisiera que por favor meditáramos intensamente en este problema y permitiéramos que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestros juicios puedan ser amoldados por la palabra de Dios. Mire, en el mismo capítulo 30 de Isaías, el Señor dice así: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste. Hermanos, hay fiebre de escuchar, de hacer, de mover, de presionar, de cambiar. Lo tengo que decir, hermanos. Hay muchos de nuestros hermanos, y quizás yo mismo en algún momento he caído en el error, que oscilamos en posiciones políticas de extrema derecha o de extrema izquierda. Cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Nosotros tenemos que tener la visión del reino de Dios implantado en nosotros, que es el evangelio de la salvación. Pero veo con desesperación que hay muchos que increpan a los ricos, que tergiversan informaciones o algunas correctas para predicar un mensaje que no es el mensaje del cristiano. Y en el otro lado, gente de posiciones de derecha hacen exactamente lo mismo. Nuestro camino es un camino hacia el cielo, estrecho y angosto. Nuestra vida es una vida que es diferente de las demás. Hermanos, quisiera leer este texto que muchos de ustedes conocen, también en Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermanos, tú y yo podemos ser desviados del camino correcto por nuestras opiniones, nuestras impresiones, nuestras experiencias, nuestra educación. A veces, la educación superior que hemos recibido, que se estima superior, nos ha llenado la mente de ideas y de esquemas y de teorías que nos hacen desviarnos de la palabra de Dios. Hace muchos años conocí una profesora muy inteligente, muy dedicada, y ella me confesó y me dice, a mí me costó mucho tiempo y mucho trabajo rendirme a la idea de que la palabra de Dios es la verdad y dejar todas las otras ideas que tenía en mi mente. Y por eso insto a ustedes a que podamos de alguna manera concentrarnos en la palabra de Dios. Hay un texto en Romanos que indica exactamente la situación de muchos durante estos días. Y dice, Romanos en el capítulo 1, versículo 21, Pablo analiza la situación del mundo romano de ese momento y también el mundo de los judíos. Y describiendo esto dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, la mente nuestra puede ser entenebrecida. El enemigo de los hombres está tratando de promover ideas que puedan de alguna manera alejarnos del camino verdadero. Y ahora vamos a la historia de Jeremías y el último rey de Judá, Sedequías. Un joven que gobernó aproximadamente 7 años en Jerusalén, que tenía la intención de hacer la voluntad de Dios. En varias oportunidades él llamó a Jeremías y le preguntó cuál es lo que Dios dice en relación con este problema. Déjenme explicarle el contexto del asunto. El contexto es que el ejército babilonio ha rodeado Jerusalén, lo tiene sitiado, y entonces el mensaje de Jeremías parece completa y absolutamente políticamente incorrecto. Dice: entréguense a los babilonios, porque la voluntad de Dios es el castigo que Dios está trayendo sobre esta ciudad y esta nación por el pecado de la idolatría. Pero los líderes del pueblo, los generales, los capitanes y los reyes se niegan a aceptar la voluntad de Dios. Y aparecen falsos profetas, como un tal Ananías, que cuando Jeremías, por mandato de Dios, pone un yugo sobre sus hombros y camina por la plaza del pueblo indicando: este yugo será puesto sobre el pueblo de Judá por no obedecer. Entonces Ananías toma el yugo, lo quiebra y pone a Jeremías en la cárcel. Jeremías le profetiza, le dice: un yugo de fierro pondrán sobre tu cabeza, porque has desoído la palabra de Dios. Estos hombres, y hermanos, y esto es clarísimo, estos hombres, profetas falsos, profetizaron en el nombre de Dios. Si ustedes leen los capítulos finales de Jeremías, van a encontrar de que profetizaron en el nombre de Dios. Dijeron: Dios dice esto. Y hoy día ustedes encuentran en las redes miles de mensajes de los cuales dicen: Dios dice esto, esta es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos probarla? Vamos a solucionar el problema. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque me impacta realmente. En un momento, Sedequías pone a Jeremías en la cárcel, pero de la cárcel lo llama y le dice: dime qué hago. Y entonces Jeremías le dice: entrégate y vivirás. Te van a llevar cautivo, vas a vivir en Babilonia y vas a salvar tu vida y la vida de tu familia. Y entonces Sedequías está allí entre qué hacer, y le dice: mira, ándate, pero no le digas a nadie que estuviste conmigo ni qué me dijiste, porque tengo miedo de mis generales, de mis consejeros, de mis ministros. Y finalmente Sedequías escuchó a sus ministros, pero no escuchó a Dios, y fue asesinado en frente de sus hijos y perdió todo lo que tenía. Los babilonios destruyeron Jerusalén completamente, no dejaron ni raíz ni rama. Destruyeron el muro, el templo, se llevaron los vasos sagrados y causaron una destrucción impresionante, que lágrimas faltaron para llorar la desgracia de Jerusalén. Pero entonces Jesús Jeremías no abandonó al pueblo, siguió con ellos, siguió dándoles un mensaje, siguió alentándolos y siguió diciéndoles la palabra de Dios. Pero la situación se tornó realmente difícil y nosotros tenemos que buscar la solución, buscar la idea de encontrarnos con Él. Ahora, Jeremías, él dice: yo encontré tus palabras y tus palabras fueron por gozo y alegría. En esta situación tan triste que se vive,
Jeremías encuentra la palabra de Dios y la palabra de Dios es el gozo y la alegría para él. Ahora, esta es la respuesta para nosotros. La respuesta para nosotros es encontrar la palabra de Dios, humillarnos ante la palabra de Dios, aceptar la palabra de Dios. Y hay muchos que dicen, yo no creo en la palabra de Dios, yo no acepto, o yo tergiverso, o yo cambio. Pero la situación es extremadamente difícil. Nuestra mente es engañosa. Y quisiera un poquitito, hay ejemplos políticos, hay ejemplos científicos, hay ejemplos económicos. Voy a referirme a un solo ejemplo que es científico, para que ustedes vean cómo frágil es la mente. Si usted pone en un vaso, en un balde, agua, y la deja allí por días, pronto van a aparecer en el agua unos gusanitos. Y va el agua a tener cierto tipo de vida. Nosotros sabemos ahora que esa vida viene de otra vida. Un insecto puso una larva, una pequeña molécula y de ahí se desarrolló. Pero antes de Louis Pasteur, aquel científico francés que descubrió la forma como hacer que la leche sea sana después de horas que ha salido de la vaca, él descubrió que toda vida viene de otra vida. Pero antes de eso, el concepto que los científicos acuñaron es el concepto de la generación espontánea. Si usted pone agua, espontáneamente va a aparecer algo allí. No hay ninguna intervención, decían, pero Pasteur demostró que toda vida viene de otra vida. Y él dijo la única manera de eliminar y hacer que el agua sea limpia o que la leche sea limpia es hervirla o sellarla. Y cuando la selló, desaparecieron los bichitos y las bacterias y organismos que habían en la leche o en el agua. Esa fue una discusión tremenda a nivel científico. Hoy día todo el mundo lo sabe. Hoy día todo el mundo usa máscaras, se lava las manos porque sabe que hay un virus que puede ir de una mano a otra mano o a otro elemento. Pero en ese tiempo era una discusión y hay cientos de ejemplos económicos, políticos, científicos, lingüísticos, en que la gente se aferró a ideas que no eran las correctas. Del mismo modo, ahora la gente se aferra a ideas religiosas que no están ajustadas a la palabra de Dios. Queridos, debemos ir a la palabra de Dios. Por eso, Jeremías, voy a leerle nuevamente el texto que dice: paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el camino y andad por él. Cuando tomamos la palabra camino, es la forma de enfrentar la vida. Jesús en el capítulo 14 de San Juan expresó un verso que muchos de nosotros conocemos de memoria, porque es corto, pero porque es poderoso. Y él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino. Él explica, él dice: yo soy la verdad. Y en el capítulo 17, versículo 17, él dice: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Hermanos, aquí está el objetivo de esta plática. La palabra de Dios debe ser el ancla, la guía, la luz que dirija nuestros pasos y nuestros pensamientos. Una escritora famosa ha dicho: a menos que nuestros ojos y pensamientos estén sujetos a la palabra de Dios al 100%, estaremos perdidos. Porque nuestro razonamiento, nuestra mente irá en la dirección contraria.
Y hermanos, al leer repetidas veces la historia de Sedequías, mi corazón sangra. ¿Por qué este hombre no hizo caso a la palabra de Jeremías, que era la palabra de Dios? Hermanos, el tiempo de los profetas, las mismas situaciones de hoy se produjeron con tanta frecuencia. En Isaías 8:20 se dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermanos, ¿por qué descuidamos el estudio de la palabra de Dios? ¿Por qué no permitimos que los dichos, consejos, elementos, profecías, parábolas, enseñanzas del Maestro conformen nuestra mente y renueven nuestro ser y nos hagan ser obedientes a la palabra de Dios? De alguna manera, os ruego que abandonéis toda presuposición que ha nacido en vuestra mente producto de vuestra experiencia, de vuestra opinión, de la educación que habéis tenido, y permitáis que la palabra de Dios sea el aliento y el alimento de vuestra vida. Por eso, el apóstol Pedro, en su segunda epístola, dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual es estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Queridos hermanos, hay una tarea que hacer, y esa tarea que hacer es volver a la palabra de Dios. Puede ser que nuestra experiencia no sea la experiencia de aquellos perversos consejeros de Sedequías, que no quisieron escuchar la palabra profética de Dios. Hay una palabra profética que está expresada en el capítulo 24 de San Mateo, capítulo 25 de Lucas, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Tesalonicenses, donde el Señor explica claramente cuáles van a ser los señales, elementos y cosas que van a pasar al fin del tiempo. Quiera Dios acompañarnos en nuestro estudio de la palabra de Dios y podamos renovar nuestra mente a tal punto de que sepamos exactamente cuál es el camino a seguir. Oremos. Amado Padre, te rogamos, oh Dios, que tú nos bendigas con tu presencia. Puedas renovar nuestro entendimiento, cambiar nuestra mente y permitir que nos amoldemos exactamente a la palabra de Dios. Nuestra mente no es un ancla segura, solamente tú lo eres. Y permite, oh Dios, que no podamos desviar el camino. Y si alguno de nosotros lo desvía, oh Dios, si alguno de nosotros se pierde en la maraña de este mundo, así como fuiste por la oveja perdida, ve por nosotros y tráenos de vuelta al redil. En el nombre de Jesús pedimos. Amén.